12 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR Meridiano en su primera edición. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilixa Arcaya, en la producción de este espacio, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, mi amigo Gregorio González, y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web, @RCR750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato, comenzamos. El régimen de Nicolás Maduro busca legitimación con una nueva negociación en México con actores de la Alternativa Democrática, según lo aseguró el dirigente de Vente Venezuela y profesor universitario Perkins Rocha, quien agregó las precondiciones para un verdadero diálogo no están dadas. Estamos en una situación de 22 años de sometimiento a un sistema que periódicamente repite la misma historia, sentenció Rocha. Antes de sentarse a conversar con el régimen, antes de sentarse a presionar al régimen, uno tiene que evaluar por qué vas al régimen, por qué vas a la negociación, por qué acudes a un proceso de negociación. Porque la historia nos ha demostrado, la historia contemporánea de Venezuela nos ha demostrado que el régimen de Maduro ha creado mecanismos sofisticados para aprovechar esta circunstancia, ganando tiempo y ganando legitimaciones en el exterior, que más que a Maduro, porque pudiera decirse que Maduro, por las condiciones en que nació su liderazgo, es ilegitimable. Además, el abogado indicó que en una iniciativa de esta naturaleza envió un mensaje equivocado y podría flexibilizar el proceso judicial que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por posibles delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Un proceso de negociación o de diálogo en este momento hace pensar, por lógica elemental, que flexibiliza o manda un mensaje que pudiera de alguna manera entenderse confusamente por los personeros que están llevando a cabo estos procesos ante la Corte Penal Internacional, el nuevo fiscal, que podría de alguna manera flexibilizar en el ánimo del fiscal una velocidad, una necesidad de toma de decisiones, que ya la vimos gracias a la OEA, que los expertos junto al secretario general de la OEA, tan solo el día de ayer, la noticia corrió con que le exigen al nuevo fiscal, el señor Khan, tome decisiones urgentes. Por su parte, el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, dijo estar convencido que la inclusión de actores en todo tipo es un proceso de diálogo entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro puede complejizar el proceso de tal manera que será muy difícil llegar a un acuerdo. Alcanzar acuerdos es inversamente proporcional al número de actores que tú pones alrededor de la mesa de negociación. ¿Por qué? Bueno, porque cada actor lleva una agenda distinta, lleva unos intereses distintos, tiene un orden de prioridades de sus intereses que es distinto. Y por supuesto, coordinar un esfuerzo de negociación con múltiples actores que inclusive tienen intereses opuestos, aunque se hagan llamar oposición, tienen intereses opuestos entre ellos, se vuelve tremendamente complicado. Si en esa mesa de negociación tú agregas a los sectores económicos y a los sectores sociales del país, pues por supuesto el tema se complica a una magnitud que es imposible prácticamente solucionar. Alarcón aseguró que el régimen de Nicolás Maduro está apostando a la fragmentación de la oposición de cara a los comicios regionales de noviembre. Fragmentar la oposición para que se vaya a esta elección con una oposición diversa, múltiple, variopinta, sin referentes como lo fue la oposición, la unidad en un momento determinado, por ejemplo en el caso del 2015, y tratar de ir borrando a esa oposición del mapa para poner a otras oposiciones. El otro esfuerzo
ya entrando en tu segunda pregunta, es cómo se trata de incluir a estas oposiciones, que hasta ahora no lo han estado, en el proceso de negociación. Y una de las cosas que es bien sabida por cualquier persona que ha estudiado, que se ha dedicado a la negociación, es que alcanzar acuerdos es inversamente proporcional al número de actores que tú pones alrededor de la mesa de negociación. Alrededor de 300 pasajeros de la aerolínea Plus Ultra continúan varados en España tras la cancelación de sus vuelos hacia Venezuela, según lo confirmó Héctor Liendo, quien advirtió que lleva en esta situación desde el pasado domingo. Somos casi 300 personas, que no estamos hablando de 10 personas varados en el aeropuerto, que muchos no tienen cómo comer, cómo pagar las cosas. Algunos se están quedando en unas iglesias que nos consiguió el compañero David, que nos ayudó con un pastor. Mi caso, yo tengo esta movida desde el domingo que me iba por Tenerife con la misma línea, porque yo primero compré un boleto con Iberia me lo canceló el viernes, y como muchos saben el por qué me hice viral, porque mi padre está muy enfermo, en situación que no le incumbe a la gente, pero bueno, es muy delicado y somos. Por su parte, el comisionado del Gobierno interino para Asuntos Exteriores, Julio Borges, envió una carta al canciller de Chile para solicitar que cesen las deportaciones de venezolanos. El reciente informe Udman Rees-Watt refleja la dramática situación que viven nuestros refugiados, que se ven obligados a retomar a Venezuela desde donde huyeron por razones humanitarias, escribió el comisionado en su cuenta en Twitter. En otras noticias, el Estado venezolano y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia intentaron fortalecer los programas sociales en el país para garantizar el bienestar de los niños y adolescentes, tal y como lo informó este lunes la Cancillería del régimen mediante un comunicado, tras una reunión entre autoridades de ambas instituciones. En el encuentro en el que participaron el ministro de Exteriores, Jorge Arriaza, y la directora regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, Jan Gou, acompañados de otros funcionarios, sirvió para profundizar la cooperación con el objetivo de mejorar las condiciones de los menores. Con esta información pasamos a internacionales. China emprendió hoy campañas de tests masivos y decretó confinamientos parciales en varias ciudades del país con el objetivo de poner coto a los últimos rebrotes de coronavirus que han causado más de 300 infecciones y que los medios oficiales consideran los peores desde el comienzo de la pandemia. La alta capacidad de contagio de la variante Delta está poniendo a prueba las estrictas medidas de control y prevención de las autoridades chinas para frenar el COVID, aunque los expertos locales confían en que la tasa de vacunación y la experiencia acumulada hasta ahora impidan el rebrote a gran escala. Mientras tanto, en Estados Unidos las cosas van a empeorar en medio de la pandemia de COVID-19, en parte por culpa de los millones de personas que no se han querido vacunar contra la enfermedad. Tal y como lo advirtió el principal asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, el médico norteamericano indicó que debido al aumento exponencial de los casos en el país, que en la última semana han estado sobre los 80,000 en promedio, algunas personas han reconsiderado aplicarse la vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, muchos otros siguen resistentes a las vacunas y no tienen la intención de hacerlo a pesar del peligro que esto puede ocasionar para la sociedad en general. En las infecciones de avance, en su mayoría, son leves o sin síntomas, mientras que los no vacunados, que tienen una probabilidad mucho mayor de infectarse en primer lugar, son los que son vulnerables a contraer una enfermedad grave que los podría llevar a la hospitalización y en algunos casos a la muerte. Así que creo que no estamos buscando un bloqueo, sino algo de dolor y sufrimiento en el futuro, porque estamos viendo que los casos aumentan, que es la razón por la que seguimos diciendo una y otra vez la solución. Para esto hay que vacunarse y esto no estaría pasando. Los no vacunados permiten la propagación del brote, que finalmente impacta a todos. En Nicaragua, el Congreso de Gobernantes frente al Sandinista de Liberación aprobó el lunes la unanimidad de la candidatura de reelección del presidente Daniel Ortega para un cuarto mandato sucesivo en las elecciones de noviembre junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Tenemos nuestra fórmula, nuestros candidatos electos en este Congreso por unanimidad, Ortega y Murillo, anunció el militante Gustavo Porra durante el Congreso frente al Sandinista.
Por su parte, el ex jefe de la resistencia nicaragüense, Óscar Sobalbarro, escribió el lunes ante el Poder Electoral su candidatura presidencial por la oposición Alianza Ciudadanos por la Libertad para las elecciones del 7 de noviembre. Sobalbarro, conocido con el seudónimo de Comandante Rubén, durante la Guerra Civil de los años 1980 que enfrentó a los sandinistas con la Contra, registró su candidatura junto con la ex reina de belleza de Nicaragua 2017, Berenice Quesada, aspirante a la vicepresidencia. Esperamos de que se respeten, ¿verdad?, todos los inscritos. Pues estamos cumpliendo con un proceso electoral. Pues como decía don Óscar, aquí las personas que mandan el país van a decidir si nos van a inhibir o no. Nosotros estamos cumpliendo con un proceso el día de hoy y esperamos pues que todo salga bien. En Colombia, después de días solicitando la presencia del gobierno nacional en la localidad de Necoclí, en el departamento de Antioquia, el ministro de Defensa Diego Molano llegó a este municipio del Urabá antioqueño para hacer frente a la situación de calamidad pública producto de la aglomeración de más de 10.000 migrantes hace unas 2 semanas. Molano presidió una reunión con las autoridades departamentales y municipales, los altos mandos militares y de la Policía, Migración Colombia y con la Defensoría del Pueblo para adoptar un plan de acción ante esta situación. Para apoyar el transporte de migración transitoria de esta población ubicada en Necoclí, se realizará una reunión liderada por la Gobernación de Antioquia con todos los operadores que prestan servicio a estos migrantes transitorios de modo tal que tengan la tranquilidad de que si lo hacen de forma legal no tendrán ninguna afección o dificultad, explicó el ministro de Defensa. Permitirá la prestación del servicio de transporte marítimo no solo a la empresa que actualmente opera en Necoclí, que agradecemos sus servicios, pero también a las empresas de turbo que podrán comenzar a prestar ese servicio con su registro previo. En otras informaciones, el clérigo ultraconservador iraní Ebrahim Raisi fue confirmado hoy como nuevo presidente de Irán. Apostó por mejorar la economía del país sin depender del exterior en un momento de negociaciones con Occidente para recatar el acuerdo nuclear de 2015. Nosotros buscaremos, por supuesto, la eliminación de las sanciones crueles, pero consideraremos la economía y las necesidades de la población a la voluntad de los extranjeros, subrayó en un discurso durante la ceremonia de ratificación. El cofundador de Microsoft, Bill Gates, y la que durante 27 años fue la esposa Melinda Fred, ya están oficialmente divorciados según nuestro acuerdo aprobado por la Corte Superior del Condado de King, en Seattle, en Estados Unidos, al que tuvieron acceso los medios locales. Los gays anunciaron a principios de mayo que se divorciarán tras casi 3 décadas de relación en las que fundaron una de las organizaciones benéficas más importantes del mundo, cuya actividad han garantizado que se mantendrá pese a la ruptura. Y con esta información pasamos a economía. La petrolera italiana Ente Nazionale Hidrocarburi anunció el lunes el descubrimiento de un yacimiento de petróleo en costas de México, que según sus estimaciones podrían contener reservas hasta 200 millones de barriles. Se trata del segundo pozo de perforación exitoso por esa petrolera en el área de explotación del bloque 10, ubicado en aguas somereñas en la cuenca salina del Istmo, en el Golfo de México, aproximadamente a 70 kilómetros de la costa. Se ha realizado una recopilación intensiva de datos en el pozo y los datos adquiridos indican una capacidad de producción del pozo de hasta aproximadamente 3.000 barriles de petróleo por día, dijo ENI en un comunicado. Los precios internacionales del crudo perdían terreno en horas del mediodía. El WTI de referencia de Estados Unidos se ubicaba en $69.32 el barril, mientras que el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $71.21 el barril. Con esta información pasamos a materia deportiva. La gimnasta estadounidense Simone Biles regresó a la competición de los Juegos Olímpicos con una medalla de bronce en la barra de equilibrio, la única final en la que ha participado en Tokio. Exactamente una semana después de retirarse de la final, alegados problemas de inestabilidad mental, Biles volvió a la sala del gimnasio Ariake para pelear por las medallas de barra, aparato en el que hace 5 años de los Juegos de Río 2016 también logró el bronce.
En otras noticias, el Comité Olímpico Internacional dijo este martes que está investigando las condiciones de la que la bielorrusa trató de forzar supuestamente a la velocista Kirksina Timasnovskaya a regresar al país antes de que la deportista pidiera refugio en Tokio. Timasnovskaya pidió protección a la policía del aeropuerto tokionano en Hadena en víspera y desde entonces se encuentra en un lugar seguro, a la espera de viajar desde Japón con destino a Polonia, que le ha ofrecido un visado humanitario, según dijo este martes el portavoz del COI, Mark Adams. Hemos hablado 2 veces con ella en las últimas horas y nos ha asegurado que este encuentro va bien y en condiciones seguras y que se encuentra bien, dijo hoy Adams en una rueda de prensa en la capital nipona. Con esta información llegamos al final de este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.